Ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar participando de este ciclo. Uy, disculpen. Ahora sí empezamos. Bueno, estamos realizando la quinta charla del ciclo Puentes entre Infraestructura y Ambiente. Agradecemos la participación de las y los panelistas, Patricia Alvarado, que es de la casa, Alan Label, Agustina Robacio, José Luis García, Roberto Caro, que van a ser expositores, y Nora Bar, que oficiará de moderadores. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por compartir su experiencia, sus saberes, y a todos los que están presentes hoy, especialmente a las autoridades de nuestro ministerio. Nos acompaña el presidente de Orsep, Adriano Borús, bueno, por supuesto Patricia, los colegas de Lina, y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, que en un ratito nomás le doy la palabra. Esta actividad apunta a generar espacios de intercambio entre expertos y la ciudadanía sobre la infraestructura con perspectiva ambiental, atendiendo a diversos desafíos actuales, incorporando nuevos paradigmas y dinámicas sociales y territoriales que consideran la participación ciudadana. A lo largo de este ciclo se vienen abordando diversos temas como los desafíos de la agenda del agua, nuevos paradigmas en la infraestructura, la planificación y el desarrollo, la planificación estratégica de la obra pública, los mecanismos de adaptación y mitigación, entre otros. Se desarrolló una charla cada mes con la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas, referentes de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico y del periodismo. En esta charla, que se llama Memoria y Resiliencia en la Prevención de Riesgos, abordaremos temas relevantes en la prevención de riesgo y el rol de los organismos de regulación del Estado Nacional. El Ministerio de Obras Públicas coordina las políticas de obra pública en forma intersectorial, colaborativa, integral y federal con diferentes actores. A través de este ciclo, desarrolla acciones destinadas a prevenir y mitigar riesgos, y el MOP intenta visibilizar la necesidad de cooperar en la implementación de acciones para prevenir y reducir el riesgo ante posibles desastres, y lograr que las comunidades sean más seguras y resilientes. Ahora le vamos a dar la palabra al secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Rodríguez, para que nos salude. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día a todas y todos. Bueno, gracias por participar, gracias Pía por organizar esto, ya tiene cerca de 80 participantes. Bueno, yo quería darles la bienvenida a todos, me parece una buena oportunidad para poner a disposición todos los ámbitos que tiene la Secretaría que trabajan en estos temas y que a veces, digamos, tienen un desempeño silencioso, pero con mucha actividad. Sobre todo con el tema, por ejemplo, ahora de la bajante de Paraná. Y bueno, está Adriano Borús, con el cual estamos trabajando en un proyecto de ley de presas. Y bueno, me parece una buena oportunidad para eso, digamos, para escucharlos a ustedes y también para poner a disposición el equipo de la Secretaría y los diversos ámbitos institucionales, también el Instituto Nacional del Agua, para hablar de estos temas y para contar un poco la experiencia que llevamos a cabo. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora entonces le damos el lugar a la moderadora Nora Bar para que presente el panel y nos cuente la dinámica del encuentro. Nora es periodista en Ciencia, Salud y Tecnología, anteriormente editora y columnista de La Nación, actualmente trabaja en el Destape Web y conduce el Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, por Radio Trend Topic, y es expresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Muchísimas gracias, Nora, por tu generosidad y, bueno, quedamos a tu disposición. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en un encuentro tan genuinamente federal, porque veo que hay participantes de todos los puntos del país. Así que les agradezco muchísimo. Es una charla, esta Memoria y Resiliencia en la Prevención de Riesgos,
que se hace un poco en conmemoración del Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres. Y como decía mi abuelita, para reducir los riesgos hay que pensar antes de que sucedan las cosas. Así que un poco sobre esto que digo de forma así tan coloquial, vamos a estar escuchando a nuestros ponentes de hoy. No voy a decir que es un panel de lujo, porque es una frase muy trillada, pero realmente lo es. Hoy nos van a acompañar Alan Lavell, investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Costa Rica, y consultor independiente, que va a hablar sobre las nociones de vulnerabilidad y resiliencia frente a sismos. Agustina Robacio, coordinadora ejecutiva de la Red de Organismos Científico-Tecnológicos para la Gestión Integral de Riesgos, que nos va a contar sobre el trabajo articulado de la red GIRSIT al servicio de la toma de decisiones vinculada con la gestión de riesgo de desastres, monitoreo, mapeo, escenarios. José Luis García y Roberto Caro, que son revisores de normas del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesores afines de Copaipa, nos van a contar sobre la prevención de riesgo sísmico. Justo ahora, hace poquito, hubo un sismo muy cerquita en Chile, y bueno, cada vez que ocurre uno de estos eventos, uno dice, bueno, ¿cómo podemos prevenir esto que se produce de manera que todavía la ciencia no tiene manera de ubicarlo en el tiempo y en el espacio con precisión, ¿no? Prevención de riesgo sísmico, funciones del Copaipo y acciones conjuntas con la Secretaría de Obras Públicas de la provincia, de la Universidad Nacional de Salta. Y Patricia Alvarado, directora nacional del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de San Juan, nos va a contar sobre la historia de terremotos históricos en la Argentina y cómo la gobernanza permitió su medición, sistematización e investigación para elaborar los códigos de construcción sismo resistentes que se aplican en el país. Así que bueno, es una agenda muy interesante, llamativa, que tiene muchos aspectos diferentes que tienen que ver justamente con la prevención de riesgo, así que invitamos a Alan Lavell, investigador asociado de Flaxo, que inicie su presentación. Van a hablar cada uno más o menos 10 minutos y después sí va a haber lugar para preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias a los organizadores del evento. Patricia fue quien me habló originalmente para participar en esta reunión. Y en 10 minutos, que por supuesto es un tiempo muy limitado para un tema muy complejo, me pidió que hablara algo sobre lo que tal vez pudiera interpretarse como el lado social de los riesgos y los desastres en cuanto al tema dentro del conocido fórmula de riesgo a amenaza, vulnerabilidad intermediado por exposición y ahora aumentado por consideraciones de resiliencia, capacidades, etc. Me solicitó hablar un poco del tema de vulnerabilidad, resiliencia, exposición, desde la perspectiva social. Y ahí sí insistiría desde el principio que el tema de exposición, resiliencia y vulnerabilidad nos remite a todo un reciente pensamiento, formulación conceptual con implicaciones para la práctica en torno a lo que se llama la construcción social del riesgo. Y esto se pone un poco contrapuesto a lo que se pudiera haber interpretado históricamente como interpretaciones de construcción física del riesgo que están captados en el nombre de desastre natural, por ejemplo, sabiendo que desastres nunca son naturales, aunque las amenazas detrás de ellos
bien pueden ser, aunque muchas de las amenazas que aparentan ser naturales hoy en día ni son naturales tampoco. Y cambio climático es una obvia expresión de lo que llamamos amenazas socionaturales, donde el ser humano, interviniendo en el medio ambiente, transforma la naturaleza y crea nuevas amenazas o aumenta la intensidad, recurrencia de los que existen. Y lo que voy a hacer desde esta perspectiva es decir que una consideración de vulnerabilidad y exposición que creemos absolutamente fundamental, si fuera que esto era un problema de relación directa entre naturaleza o la amenaza física y la sociedad, sin intermediación de la sociedad, uno no tendría explicación porque tenemos tanta pérdida y daño hoy en día. Obviamente algo está interviniendo que transforma ciencia y el conocimiento en no acción o acción que no es relevante para enfrentar el problema que tenemos enfrente. Sin embargo, lo de vulnerabilidad, exposición, resiliencia, tiene una connotación o una existencia o forma de que transmitimos su existencia distinto de acuerdo con el tipo de gestión, el tipo de acción, el tipo de intervención que estamos viendo desarrollado por parte de autoridades, sociedad civil, sector privado. Y más en América Latina, en muchas de las leyes, y avalado por Naciones Unidas en los Global Assessment Report, se está hablando más y más de gestión reactiva y compensatoria, reacción correctiva y reacción prospectiva del riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Retoma temas que han sido desarrollados históricamente, retoma en el caso reactivo y de compensaciones que el riesgo está, no ha sido tratado, no ha sido gestionado, va a haber pérdidas y daños, y la sociedad tiene que prepararse y saber cómo responder una vez que la amenaza se concreta en una realidad frente a realidades de vulnerabilidad, exposición determinado. Y la compensación viene con resiliencia como métodos de rebote, ex-post, reconstrucción, rehabilitación, recuperación. Ahora hablan de azul, verde con lo de COVID, antes hablaron de otras cosas, building back better. La gestión correctiva está frente a un riesgo plasmado en el territorio, afectando de alguna forma potencial a individuos, a estructuras, a construcciones, etc. Pero ya está plasmado, ya está en el territorio, ya ha sido construido el riesgo. El edificio hospital está mal construido y espera que un sismo lo tumba. Una población está ubicada al lado de un río, no debería estar, pero está y espera una inundación. Y toda la reacción contra eso es correctivo. O sea, we retrofit buildings, o sea, reestructuramos hospitales y escuelas para hacerlos más seguros, movemos poblaciones de donde están localizados. Y el tercero o cuarto elemento es la prospección, que es lo que no existe hoy en día, que existirá en el futuro y que tenemos que construir y localizar mejor de lo que hemos hecho con muchos de los assets que tenemos en el territorio hoy en día. Entonces, muy rápidamente, si vemos vulnerabilidad y exposición desde la perspectiva de respuesta y corrección, ya es una vulnerabilidad plasmada, es una vulnerabilidad que intentamos medir, dimensionar en sus múltiples dimensiones, y esto nos sirve para construir escenarios de riesgo hacia el futuro, proyectar pérdidas y daños, saber quiénes sufren y quiénes sufrirán debido a esos existentes niveles de vulnerabilidad, que cubren muchos aspectos, como sabemos, pero no hay tiempo de detallarlos desde lo social, lo económico, lo institucional, lo cultural, etc., ¿no? Entonces, cuando es correctivo, tú tenés que saber en qué grado de vulnerabilidad están los assets de la sociedad, los medios de vida, las poblaciones, intervenir correctivamente para reducir estos niveles de vulnerabilidad y en consecuencia riesgo y seguir adelante. Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad es un producto, ya existe, ya ha sido construido en la sociedad y distintos estamentos de la sociedad, infraestructuras la sufren y llega el evento
que actualice el riesgo y lo convierte en daños y pérdidas, y la vulnerabilidad tendrá un papel explicativo muy grande. Pero es muy estático el análisis. Esa vulnerabilidad puede cambiar día por día, pero el momento que lo mides en función de crear un escenario es el momento que existe. Frente a esto, muchos han sugerido que necesitamos saber algo que nos lleva más allá de la afirmación que ha sido común hoy en día, que sismos, por ejemplo, no matan a personas, son edificios que caen. Entonces, la vulnerabilidad podría ser interpretada como edificios mal construidos. Pero eso no es cierto, porque el edificio es mal construido. Esa es la explicación de por qué cae, no porque es vulnerable. La vulnerabilidad está en el proceso de construcción de la razón por la cual el edificio está mal construido o mal ubicado. Entonces, hay una explicación que va más de lo inmediato y epistemológicamente nos entorna en un tema de causalidades más profundas de lo inmediato. Por supuesto, una comunidad al par de un río sufre inundación porque está al par del río, pero eso no es una explicación. Ese es un contexto que explica momentáneamente por qué se inunda, pero la pregunta fundamental es por qué está ahí. ¿En qué condiciones llegó a estar ubicado en esa posición, a diferencia de una posición que no está expuesta a la inundación? Y eso nos ha conducido, ese es el tercer y cuarto parte, a estudios de lo que llamamos estudios forenses de desastres. Yo tuve la oportunidad con Ian Burton, con Tony Oliver Smith y Iracema Alcántara de escribir un libro para el Consejo Mundial de Ciencias que se llama Investigación Forense de Desastres, o sea, investigar a fondo y más allá de lo inmediato para explicar por qué las cosas existen. Y eso nos conduce entonces a lo que debe ser el centro de nuestra atención más y más, que es la gestión prospectiva del riesgo. Si Argentina hoy en día tiene tanto invertido en infraestructura de distintos tipos y en 10 años va a tener doble o triple, ¿en qué condición de riesgo va a ser esa infraestructura? ¿En las mismas condiciones que existe hoy en día o en mejores condiciones con mejor riesgo? Para poder llegar a eso no es sencillamente un problema de normas constructivas, es de normas constructivas informadas por riesgo y por vulnerabilidad. Es construcción, desarrollo de nuevas facilidades, producción, medios de vida en condiciones de menor riesgo. Pero ese no es un sencillo problema tecnocrático o técnico, es un problema cruzado por procesos humanos que llamamos causas de fondo o impulsores de riesgo, que conducen a lo que los expertos dicen es lo correcto, a ser mal logrado en la práctica. Si no fuese así, no tendríamos tantos edificios cayendo, tanta infraestructura en el país donde vive Costa Rica siendo destruido por pequeños deslizamientos, inundaciones o hundimientos, etc. Y en todas partes del mundo, edificios de apartamentos cayendo en zonas sísmicas, cuando los que los diseñaron sabían los términos de referencia del ambiente con lo cual deberían lidiar. ¿Y qué es estos procesos de causas de fondo que construyen vulnerabilidad en la sociedad? Van desde corrupción hasta mal ordenamiento territorial, hasta mal gestión ambiental, hasta pobreza, desigualdad y exclusión, que crean condiciones en que lo que técnica, científicamente debería aplicarse, se malea por intervenciones externas al proceso técnico per se. Entonces, la base de mi argumento, sin entrar en mucho detalle por el tiempo disponible, es que si no somos capaces de controlar los factores que construyen riesgo en la sociedad por medio del control sobre vulnerabilidad, exposición, aumentando resiliencia y capacidades, vamos a tener lo que el GAR ha anunciado en cada una de sus versiones y que Sendai ilustró con fehacientemente, que el riesgo crece más rápidamente que nuestras tareas de intervención.
El riesgo en un sistema sistémico, integrado, globalizado, crece más rápidamente, como hemos visto con eventos como Fukushima, las grandes inundaciones en Tailandia en 2010, donde el efecto en un lugar del planeta se transmite a otros. Y el cambio climático y el gran fracaso financiero de 2008 son fehacientemente ilustraciones de la sistematicidad de riesgo y la necesidad de controlar vulnerabilidad, exposición, aumentar resiliencia en varios sentidos en que se usa hasta redundancia en sistemas infraestructurales. ¿Qué pasa cuando en Nueva York el sistema de electricidad falla y todos los sistemas a que depende fallan? Vamos a seguir con ese tipo de falta de redundancia en sistemas o aumentar resiliencia por otras vías. Entonces, muchísimas gracias por los 10 minutos que creo que eran 12 y ahí cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Alan. Realmente espectacular tu presentación y además tan precisa y tan respetuosa del tiempo acordado. Te agradecemos muchísimo. Y ahora le pedimos a Agustina Robacio, que nos va a hablar sobre el trabajo de la red HIRSIT al servicio de la toma de decisiones vinculadas a la gestión de riesgo de desastres. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer especialmente al Ministerio de Obra Pública por haber tenido en cuenta a la red HIRSIT para esta presentación el día de hoy, a mí en su representación. Muchísimas gracias por pensar en nosotros. Tal como me presentaron, mi nombre es Agustina Robacio, yo soy la coordinadora ejecutiva de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo, organismo que depende de la Secretaría de Articulación Científica-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El nombre corto que nosotros usamos es Red HIRSIT. ¿Y qué es la Red HIRSIT? Básicamente es un mecanismo de articulación institucional cuyo objetivo último es poner la ciencia y la tecnología al servicio de la reducción del riesgo de desastres. Muy rápidamente quiero nombrar cuáles son los organismos que componen la red, porque tenemos más de 20 organismos en este momento trabajando articuladamente: el SMN, el CGMAR, Administración de Parques Nacionales, ITDEF, Servicio de Hidrografía Naval, el INA, la CONAE, IGN, INTA, IMPRES, la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, ORCEP, Instituto Antártico Argentino, el INTI, SENASA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, ANLIS, CONICET, INIDEP y universidades nacionales públicas y privadas. Esto lo nombro porque para que vean la diversidad de organismos, la riqueza de información que circula en este ámbito, pero siempre para contar un poco de qué se trata la red, yo empiezo por el principio, y es cómo llegamos nosotros hasta acá, cómo se llega en la República Argentina a tener una red de organismos científico-técnicos. Como todos recordarán, en el año 2011 sucedió la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cauche. Siempre los desastres en el mundo, y en Argentina que no es la excepción, siempre como que están por delante de la institucionalidad, por supuesto. Ese desastre puso en evidencia o resaltó la necesidad por parte de los organismos científico-técnicos de conformar un espacio de diálogo. Un espacio de diálogo donde se pueda debatir, intercambiar, articular, hacer análisis conjunto, formular nuevos productos. Parece una obviedad, pero esto no existía en la República Argentina. Hasta ese momento la producción de la información científica-tecnológica en materia de gestión de riesgo estaba totalmente desarticulada, atomizada, cada uno de los organismos estaba trabajando conforme a sus competencias, pero de manera desarticulada. Así que bueno, a partir de esa erupción y a partir del trabajo que empiezan a hacer algunos organismos científicos en el intercambio de articulación de información, se conforma en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que se llamó la Comisión de Gestión de Riesgo, Comisión HIRSIT, pero que esto finalmente en el año 2016 se cristaliza este proceso, se institucionaliza, y cuando se sanciona la ley 27287, que es la ley que da creación al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, el SINAGIR, en el artículo 15
queda entonces institucionalizada la creación de esta red de organismos científico-técnicos que tenemos en la actualidad. A mí me importa siempre resaltar esto porque la red GIRSIT hoy es política pública gracias al esfuerzo, la perseverancia, la dedicación que le pusieron todos los científicos, científicas, técnicos y técnicas que componen cada uno de estos organismos que mencioné, que fueron los que permitieron y empujaron que la red no caiga, que la red no solo que se conforme, sino que luego quede consagrada, cristalizada en un artículo de la Ley del Sistema Nacional. Así que yo siempre, soy bastante repetitiva, pero siempre quiero hacer este reconocimiento porque me parece muy importante de destacar. Bueno, un poco siguiendo lo que estuvo comentando Alan, mi predecesor en la palabra, en Argentina y en el mundo surgió un cambio conceptual, una evolución conceptual que pasó de la gestión, digamos, propiamente de la emergencia a la gestión del riesgo. Y en este sentido, Argentina hizo también algunas modificaciones en su institucionalidad, tuvimos por suerte la sanción de la ley 27287, que vino a hacer un paraguas ordenador para acomodar el trabajo que se estaba haciendo de manera atomizada, y en el ámbito de la red entonces esto también tuvo una traducción. ¿Cómo? Desde la creación y hasta más o menos el año 2019, en la red GIRSIT se confeccionaron 15 protocolos, que nosotros llamamos protocolos de gestión de la información para la etapa preparación. Estos 15 protocolos son documentos procedimentales que están todos conformados alrededor de alguna de las amenazas o peligros que tenemos en el territorio nacional, pero son documentos, como su nombre lo indica, que están confeccionados estrictamente para la etapa preparación, es decir, para cuando la emergencia ya es inminente, cuando estamos al borde de que suceda o quizás ya está sucediendo. Entonces esos documentos, que son, como digo, documentos procedimentales, que son documentos muy ricos, son muy diversos, además son 15, entonces hay muchísimo para leer. Nosotros, digamos, desde el año 2020, que nos hicimos cargo de la coordinación de la red, empezamos a notar que quizás trabajar solamente alrededor de esos protocolos quedaba corto, limitaba los alcances de la red, y teniendo en cuenta no solo la nueva institucionalidad, sino también teniendo en cuenta las nuevas capacidades científico-tecnológicas que hay en el Estado Nacional en la actualidad, empezamos a transformar lo que fue el trabajo alrededor de los protocolos en trabajo alrededor de mesas interinstitucionales. ¿Por qué mesas interinstitucionales? Porque le dan un carácter permanente, constante, dinámico. Son mesas que están compuestas, por supuesto, por los organismos que yo hice mención previamente, pero algo que es también muy importante de destacar es que cada una de estas mesas está coordinada por la institución que tiene la incumbencia primaria en el monitoreo de la amenaza en particular. ¿Cuáles son las mesas que tenemos activas en este momento? Tenemos sismos en territorio argentino, que es una mesa que coordina el INPRES, la coordinadora es Comparto Panel, va a tener una palabra hacia el final del panel, Patricia. Tenemos amenaza volcánica, que es una mesa que está coordinada por el CGMAR, explosión demográfica de langostas, que es una mesa que está coordinada por SENASA, extremos hidrometeorológicos, que es una mesa que en este momento está muy activa, ahora voy a contar un poco de qué se trata, pero es una mesa coordinada por el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional. Sequías agrícolas y meteorológicas, otra mesa muy, muy activa dentro de la red GIRSIT, una mesa coordinada por la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria y el Servicio Meteorológico Nacional, y movimientos en masa, que es otra mesa coordinada por el CGMAR. De estas mesas de articulación, de intercambio de información constantes, permanentes y dinámicas, surge la identificación de escenarios de riesgo, el análisis del riesgo, surge la posibilidad de dar seguimiento al monitoreo, lo que en Sendai se establece como la prioridad número 1, que es la verdadera comprensión del riesgo. ¿Y hacia dónde vamos con estas mesas? A tratar de dar cumplimiento a la meta G del marco de acción de Sendai. El marco de acción de Sendai es el paraguas internacional que nos guía a quienes trabajamos en estos temas, y la meta G habla de incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones del riesgo de desastres transmitidas a las personas. Así que hacia allá vamos. Estas mesas interinstitucionales, algo que también me gusta siempre destacar, es que están absolutamente coordinadas y articuladas entre sí, porque nosotros desde la red GIRSIT
y en línea con todo lo que se está haciendo en el mundo, estamos trabajando con un carácter multirriesgo, multiamenaza. Sabemos que las amenazas no suceden de a una, ni conocen fronteras, como se dice siempre, entonces es muy importante que no se trabaje como compartimentos estancos, sino todo lo contrario, que se trabaje de manera sistémica o articulada. Pero bueno, ¿cómo se baja esto a la realidad? Porque a veces hablar de mecanismos de articulación institucional y identificación de escenarios, cómo hacemos todo este trabajo, porque de verdad es un trabajo al que hay que dedicarse muchísimo y constantemente. El mejor ejemplo que se me ocurrió para graficar esto es cómo estamos trabajando hoy alrededor de la bajante del río Paraná. La bajante del río Paraná, una de las emergencias que tenemos en este momento decretadas en el decreto 482 de este año, establece la emergencia en 7 provincias del territorio nacional. Bueno, esta bajante ha sido levantada por todos los medios de comunicación, tiene muchísima repercusión mediática, y es así, tal es así que ha llegado a medios de comunicación fuera del país. Entonces, a partir del decreto de emergencia hídrica que estableció el Poder Ejecutivo Nacional, y conforme a la ley 27.287, que establece la creación de un Consejo Nacional y un Consejo Federal, hubieron reuniones en el Consejo Nacional, presidido por Jefatura de Gabinete de Ministros, y en el Consejo Federal, presidido por el Ministerio de Seguridad, que es la autoridad de aplicación del Consejo Federal, en las que se establecieron en estas reuniones y en este decreto, se estableció que va a ser el SINAME, el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias que tenemos en la República Argentina, que hago esta aclaración porque es una herramienta que tiene aproximadamente 2 años, pero que recién a partir de julio de este año se puso en operatividad por completo, y empezamos a poder volcar la información que se produce en el ámbito de la red y que producen todos los organismos que componen el SINAGIR por su lado. En este momento ya está toda volcada en este Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias. Una herramienta que, si bien está en el Ministerio de Seguridad físicamente, es una herramienta que le pertenece a todo el sistema. Bueno, entonces a partir del decreto de emergencia hídrica, se plantea la necesidad de empezar a trabajar en estos escenarios de riesgo a partir de la bajante del Paraná. La Subsecretaría de Reducción de Riesgo de Desastres del Ministerio de Seguridad da activación a 2 protocolos que nosotros tenemos en la red GIRSIT, el protocolo de sequías y el protocolo de movimientos en masa. Entonces nosotros lo que hicimos es conformar en la mesa interinstitucional de extremos hidrometeorológicos en Cuenca del Plata, ahí ven, como dije anteriormente, que la coordina el INA y el SMN, ahí armamos una mesa de coordinación general en la que las coordinadoras de los protocolos de sequías y de movimientos en masa ponen en común, digamos, las conclusiones a las que van arribando paralelamente en sus reuniones que tienen de protocolo, y hacemos estas reuniones de coordinación general en la mesa de extremos, vamos poniendo los resultados, los principales resultados, vamos estableciendo necesidades, estamos haciendo el análisis conjunto, el intercambio, estamos viendo la posibilidad de formular nuevos productos, es decir, estamos realmente trabajando con una perspectiva multiamenaza, multirriesgo, en directa articulación con el Ministerio de Seguridad, con la Dirección de Análisis para la Reducción del Riesgo de Desastre, que es, digamos, el principal receptor de toda la información que en el ámbito de la red se produce, porque el objetivo de la red, como dije inicialmente, y ya concluyendo, digamos, mi presentación, es poner la ciencia y la tecnología al servicio de la reducción del riesgo de desastres, que toda la información, que es muchísima información que producen los organismos científicos, llegue a quien tiene que llegar, a los tomadores de decisiones, a quienes hacen planificación, no solo planificación en el momento de la emergencia, sobre cómo responder operativamente, sino también poder anticiparnos. Lo que dijo la moderadora antes de empezar el panel, realmente hay que hacer las cosas antes, porque si está llegando en el momento de la emergencia, está llegando tarde. Entonces, la red GIRSIT es un mecanismo de articulación institucional que tenemos en la República Argentina, que resulta clave para la reducción de riesgo de desastres, precisamente porque lo que permite es la toma de decisiones informadas. Y antes de terminar, lo que les quiero mostrar, esto es un print de pantalla del Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, y le voy a agradecer especialmente a Martín de María, que es el director de análisis de riesgo, que me permitió subir esta imagen.
como para que vean cómo estamos trabajando los escenarios por bajante del río Paraná. Y rápidamente les voy a mencionar, hasta el lunes de esta semana, el martes en realidad, el lunes fue feriado, hicimos un pequeño relevamiento de qué información tenemos hasta la fecha volcada en este CINAME. El 1 de julio el INA estableció inicialmente sus escenarios de riesgo, y a partir de ahí el Servicio Meteorológico Nacional publicó 4 informes de la tendencia trimestral, que tienen una frecuencia mensual, 10 informes de precipitaciones sobre la cuenca del Paraná. El INA además hizo 15 informes sobre pronóstico y tendencias de alturas hidrométricas, hizo 10 actualizaciones semanales de esos escenarios de riesgo planteados inicialmente, hay 8 informes especiales de la mesa de sequías, estamos trabajando además con un informe especial que hizo ORCEP en terreno. Ese informe que hizo ORCEP en terreno, la gente del CEGEMAR que coordina el protocolo de movimientos en masa lo está utilizando para hacer una priorización de zonas susceptibles a los movimientos en masa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que toda la ciencia y la tecnología relativa a la reducción de riesgo de desastre está trabajando activamente, coordinada y articuladamente para dar respuestas o tratar de dar información científica a quienes tienen las decisiones y la coordinación operativa de la respuesta. Así que bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Agustina, interesantísimo. Debo decir que como periodista científica que hace 4 décadas que trabajo en temas de ciencia, salud, tecnología, muchas de estas cosas que estoy escuchando son desconocidas, incluso para el ambiente periodístico, y cuando buscamos referentes para explicar o para dar información a la población acerca de desastres naturales que están ocurriendo o inminentes o prevención en general, muchas veces carecemos de los elementos, de los referentes que podrían informarnos de la mejor manera y justamente encuadrar esta cultura de la previsión de los desastres, de la reducción de riesgos y esta memoria, ¿no es cierto?, para evitar riesgos futuros. Era Einstein el que decía que alguien que hace siempre lo mismo y pretende obtener resultados diferentes, bueno, no era muy brillante, y es un poco lo que nos pasa a nosotros en general, estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, con las inundaciones a la vera del Paraná, o las inundaciones en el estuario del Río de la Plata, donde se construye muchas veces sobre el cauce del río, sin atender a toda una historia que tuvo que ver con justamente desatender los signos que están indicando que esas no son aptas, esas zonas no son aptas para la construcción. Así que muchísimas gracias, Agustina, y avanzamos a José Luis García y Roberto Caro, revisores de normas del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesores afines de Copaipa. Van a hablar sobre prevención de riesgo sísmico, cuáles son las funciones del Copaipa y las acciones conjuntas con la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y la Universidad Nacional de Salta. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta jornada. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a tratar de hacerlo más rápido para ajustarnos al tiempo. Bueno, yo les quería contar sobre el marco legal por el cual nos regimos con nuestra forma de trabajo en la provincia de Salta. Existe la Ley Provincial 5556, conocida como de verificación de normas sismorresistentes, y su decreto 932, ambos de la década de los 80, así que ya llevamos casi 40 años con este modelo de trabajo. Algunos artículos interesantes rápidamente. Y en el artículo primero dice que todas las construcciones que se ejecuten en el territorio de la provincia, públicas o privadas, deben contar con estructuras sismorresistentes de acuerdo a las normas establecidas por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRE. Y en el artículo segundo, delega en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, cuya sigla es COPAIPA, a verificar el estricto cumplimiento de las normas establecidas por el INPRES, y se convierte así en el
primer y creo que único consejo profesional en el que el Estado le ha delegado la responsabilidad de verificar en los proyectos de estructura que se cumplan con las normas sismo resistentes. Y en el artículo 3º destacamos que la policía de obra, es decir, la inspección de estos planos realizados por el COPAIPA, queda en manos de los municipios de cada uno, de las municipalidades de cada uno de los municipios de la provincia. Es bueno aclarar, lo dice en el decreto, el revisor lo que hace es verificar el cumplimiento de normas en los proyectos, es decir, en el plano, excluido el cálculo específico. Eso ya es responsabilidad del profesional firmante. Es bueno destacar que el revisor no es alguien que toma examen, sino que es un colega que lo ayuda a su colega a que el proyecto cumpla con las condiciones mínimas establecidas por los reglamentos del INPRE. Y en esto estamos ayudando tanto al ejercicio profesional como a la seguridad pública. Y con este mismo criterio y esta misma filosofía se han sancionado dos leyes nuevas, la 74-69, conocida de verificación de instalaciones eléctricas, por la cual los proyectos deben cumplir con los reglamentos impuestos por la AE, que es la Asociación Electrotécnica Argentina, y la verificación de normas de seguridad en edificios de uso público, que se verifica también en COPAIPA, que cumplan con lo dispuesto por la Ley de Higiene y Seguridad Nacional. Y les quería destacar que en septiembre de 2012 se sancionó la Ley 7740, que estamos esperando que el Ejecutivo la reglamente para poderla poner en vigencia, que se conoce como Estudio de Condiciones de Seguridad en Edificios de Uso Público, estatales y privados, anteriores al año 80, entendiendo que, como la ley es del año 80, todos los edificios que se han construido con posterioridad cumplen con las normas. Y los anteriores es lo que necesitamos estudiar y disminuir la vulnerabilidad, con el concepto de que lo que mata no es el terremoto, sino las construcciones hechas por el hombre. La idea es que se estudien todos estos edificios, sobre todo los de valor patrimonial, para disminuir su vulnerabilidad y por lo tanto ayudamos a disminuir el riesgo. Ahora sí les paso con el ingeniero Roberto Caro para que continúe la exposición. Buenos días. Bueno, completando lo que les presentó José Luis, yo quisiera comentarle sobre todo las acciones conjuntas que venimos desarrollando en la provincia de Salta desde hace bastante tiempo, en donde estas acciones, que sobre todo tienden a prever el riesgo sísmico, se están haciendo entre COPAIPA, Secretaría de Obras Públicas de la provincia y la Universidad Nacional de Salta. Y lo que es el COPAIPA, como ya lo explicó José Luis, se hace el control de la documentación, tanto de obras públicas y privadas. Y también la otra función que tiene el COPAIPA es actualizar la normativa sismo resistente a los profesionales ya recibidos a medida que estos reglamentos se van modificando. Otra función que hace el COPAIPA es actualizar a través de cursos, seminarios, mesas redondas, etcétera, cosa que constantemente lo estamos haciendo y en estos casos también en conjunto con el INPRES, que como es el organismo que redacta los reglamentos, es fundamental la participación de él. En el caso de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia, es importante recalcar que se encuentran los edificios escolares, los edificios de salud, edificios públicos en general, como ser museos, iglesias, edificios de renta, vialidad, etcétera, etcétera. O sea que es una amplia gama de edificios que están a cargo de esta Secretaría. En el caso de las licitaciones de obras que realiza la Secretaría de Obras Públicas, perdón, disculpen.
A ver, perdonen. No, disculpen, hemos tenido un problema. Bueno, sin que tengamos que compartir la presentación, les quería comentar que en la Secretaría de Obras Públicas, las licitaciones que se llevan a cabo, cuando las obras son anteriores o son obras nuevas, básicamente, lo que se hace es pedir en el pliego de licitaciones que la empresa contratista cumpla con los planos de estructura y que estén aprobados por el COPAIPA. En el caso de construcciones que ya están existentes, lo que hace la Secretaría de Obras Públicas es realizar un proyecto de refuncionalización y de refuerzo de estas obras para que de esa manera también la empresa contratista cumpla con los planos y los proyectos que figuran en la licitación. Bueno, ahora hemos vuelto. Hacemos lo siguiente. En el caso que se liciten remodelaciones en obras anteriores al año 80, que no tengan patologías estructurales, el proyecto de refuerzo también lo realiza la Secretaría de Obras Públicas y la empresa debe ejecutar lo que figura en esos pliegos. De acuerdo a esto, nosotros hemos logrado intervenir, tanto reparar y reforzar numerosos edificios de valor patrimonial en nuestra provincia, y numerosos edificios que sin tener valor patrimonial, pero sí son de uso público, que tienen gran concentración de asistentes. En el caso de la Universidad Nacional de Salta, en el caso particular la Facultad de Ingeniería, en donde se forman los nuevos profesionales, allí ya la facultad le da todos los conocimientos actuales con respecto a las normas sismo-resistentes. También se capacita a los docentes en los últimos conocimientos a nivel internacional sobre el tema. Con respecto a esto último, es importante mencionar, entre otras acciones, el convenio que hizo la Universidad Nacional de Salta y la Agencia Española de Cooperación Internacional entre los años 2008 y 2011, en donde hemos podido 9 docentes de nuestra facultad, durante esos 5 años, poder realizar estancias en la UPC de Barcelona y en el CINE, que es el Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería. De estos 9 profesionales, 3 fueron estudiantes del doctorado en nuestra universidad, que ya son doctores, y los 6 restantes hemos sido docentes ya más veteranos, digamos, que hemos podido acceder a esta formación. Se han realizado varios estudios de refuerzo del edificio de valor patrimonial con el apoyo de la universidad, como es el Museo de Bellas Artes, Palacio Zorrilla, Escuela Mitre, Escuela Urquiza, etc. Y entre la Universidad Nacional y el COPAIPA estamos realizando en la actualidad un proyecto que se titula Vulnerabilidad de las construcciones del centro histórico de la ciudad frente a un evento sísmico, dentro de la convocatoria PIE-UNSA, CIUNSA, que es el centro, el consejo de investigación de nuestra universidad. Y este proyecto es una continuación del caso particular de mi tesis de doctorado que he cursado en la UPC de Barcelona, y estamos estudiando por ahora 9 manzanas alrededor del microcentro de la ciudad de Salta, donde este proyecto lo vamos a finalizar el año que viene y creemos tener datos importantes para luego poder continuar con el resto de la ciudad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, José Luis y Roberto. Interesantísimo el caso de ustedes como asesores en la protección, prevención y evaluación o diagnóstico de los riesgos en construcciones y todo lo que se puede hacer. Y ahora vamos a la última expositora del día de hoy, Patricia Alvarado, directora nacional del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de San Juan, que nos va a hablar sobre la historia de los terremotos en la Argentina y cómo se pudo medirlos, sistematizarlos y analizarlos, investigarlos, para elaborar códigos de construcción sismo resistente. Hola, hola, ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí Ahí sí. está. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la participación de los panelistas, por supuesto, que nos acompañan, la moderación de Nora Bar, una periodista científica reconocida de mucho prestigio en Argentina, y por supuesto toda la organización del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, la coordinación incesante que ha tenido también Cintia Martín de Nicola, al lado de María Pía Ballarino, y bueno, los colegas que hoy nos acompañan, compañeros en el Ministerio de Obras Públicas de Argentina. Me toca liderar un poco el tema de la prevención de riesgos enfocada a los sismos, como directora al frente del Instituto Nacional de Prevención Sísmica desde este año, y con una trayectoria anterior en el ambiente académico, científico, siempre ligada al estudio de los sismos, los terremotos, y en particular lo que ha pasado en Argentina, tanto desde el CONICET como en la Universidad Nacional de San Juan. Para mí la temática que se ha pensado en estas jornadas de obligarnos a esta reflexión entre infraestructura y ambiente me parecen muy creativas, porque nos hace pensar en un esfuerzo sobre esta labor del día a día que tiene el Ministerio de Obras Públicas para sí o sí tener que pensar, ¿no es cierto?, en lo que es esa perspectiva de la prevención de riesgo en la tarea que realiza en cuanto a obras y en cuanto a estar compartidas, ¿no es cierto?, por todo un ambiente, no solamente por los riesgos sísmicos, sino, como bien lo presentaban antes, de otro tipo. No sé si está pasando la presentación, si no voy a tener que salir y volver a compartir. Acá yo la veo bien, por lo menos la hoja inicial. Pero a pesar que le doy el enter, no puedo pasar, voy a salirme y volver porque me parece que no pasa. Ah, bueno, hagamos un intento. Se lo voy a intentar otra vez y a ver. Sí, a veces ocurre, ¿no? Estos sistemas son fantásticos, pero bueno. A ver ahí, ahora sí. Ahí está avanzando, muchas gracias. He tomado, bueno, una fotografía que aparece en el sitio web de Naciones Unidas y que se hace en conmemoración al día 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. Se ve la pequeña Fara de 7 años junto a su hermana, luego de haber sido rescatada de estar con su familia bajo escombros por horas cuando ocurría el terremoto de Haití. Y siempre me hace pensar mucho lo que pasó en Haití este año, lo que pasó en el 2010, porque el tamaño de ese sismo y su profundidad en cuanto a cómo se miden los terremotos en liberación de energía, es comparable a lo que pasó en San Juan en 1944. La foto que se ve a la derecha está tomada de algunos de los diarios, periódicos que constantemente recuerdan esta mitad de enero en un caluroso verano sanjuanino, cuando en el centro oeste de la provincia de San Juan temblaba con un terremoto en tamaño similar a lo que pasaba en Haití, y tengo
las palabras, el recuerdo de un sobreviviente, mi padre, que él contaba cómo también de niño era tomado y salía rápidamente fuera de la casa porque la zona epicentral se desmoronaba, toda la construcción, y quedaba la ciudad bajo escombros, ¿no? Recordemos que este terremoto ocurrió a las 20:49 de la hora local en San Juan. Se produjeron entre 5.000 y 10.000 muertes en una población de 90.000 habitantes, y era una tragedia, era el colapso del aparato productivo de la provincia en ese momento. Las intensidades sísmicas, que es otra manera que tenemos de medir las consecuencias de cómo es percibido, tipifican a este terremoto con una intensidad de Mercalli modificada de 9, con un epicentro muy próximo, apenas 20 kilómetros al norte de donde estaba en ese momento la ciudad. Aquí hay fotos de la época coloreadas, simplemente para imaginarnos lo que son las calles céntricas, con toda una estructura típica colonial, construcción de adobe, y sin ninguna previsión de construcción sismo resistente. Es decir, eran construcciones fresquitas, altas, veredas angostas, sin cimientos, sin ningún tipo de resistencia a los sismos. Bueno, todas estas características han tipificado que cuando uno toma la literatura lo caracterizan como el mayor desastre natural en la historia argentina, y voy a coincidir con lo que decía Alan al comienzo, que los sismos tienen mala prensa porque el llamarle natural, en realidad, acá yo lo he puesto con otro color porque lo que se significa es que por un origen de un fenómeno que tiene la naturaleza con el cual convivimos, luego pasa un desastre, pero en realidad es el ser humano que no ha tomado en cuenta, ¿verdad?, esa amenaza, esa manifestación que tiene la naturaleza y que la viene teniendo en cientos y miles y millones de años de manera repetitiva, pero la escala en la que vive el ser humano puede ser que a veces no viva una de estas experiencias, no repita una de estas experiencias, y hace que se olvide, ¿no? Como puede haber pasado tal vez en Haití, que pasaron 300 años tal vez para tener un terremoto como lo que vivieron en 2010 y en este año otra vez. Bueno, para ese entonces el mundo estaba en la mitad de una guerra mundial, se daban los primeros pasos en cuanto a la registración en papel con ondas sísmicas, es decir, estos sistemas mecánicos podían tomarle el pulso a la Tierra y poder graficar las ondas. Acá hay 60 segundos, y créanme que así como un artista a veces ve estas obras, sus obras de arte, ¿no es cierto?, y se logra conmoverse, a mí me conmueve ver cómo estos registros han podido, todavía han sido preservados solo en algunos lugares, en mitad, como yo digo, de una guerra mundial en ese momento. Fíjense que habían solo algunas estaciones, cada simbolito en el mapa de abajo, en Sudamérica, y la mayor parte a grandes distancias de miles de kilómetros. Algunas estaciones todavía siguen funcionando en los mismos lugares, como puede ser la estación de Tucson, Pasadena en Estados Unidos, Estrasburgo en Francia, Christchurch en Nueva Zelanda. Y la colección de esos sismogramas y análisis y digitalización ha hecho que el estudiar esa información se haya podido caracterizar su magnitud en 7, su profundidad en 11 kilómetros, pero recién esto ha pasado en el 2006. Es decir, que el hecho de disponer una pieza valiosa de información ha ido ayudando, ¿cierto?, a tipificar estos sismos que tenían epicentro en San Juan. Recordemos que para 1944 todavía no nacía la teoría fascinante de la tectónica de placas, ¿no? Es decir, que todavía no se comprendía ni siquiera cómo entender un planeta en continuo movimiento.
que hoy día, ¿no es cierto?, los entendemos como parte de esta gran pelota de fútbol que es nuestro planeta Tierra, donde cada una de estas caras que tienen y estos parches, hilo que pasa por esta costura, si es débil, es lo primero que se va a romper ante cualquier esfuerzo, y si está más resistente va a demorar un poco más, ¿no? Cada vez que eso pasa, la Tierra, ¿no es cierto?, manifiesta a un sismo. La historia sismológica de Argentina cuenta que no solamente en el registro instrumental han ocurrido sismos desde 1900 en adelante. Fíjense que hasta en el Río de la Plata hay un epicentro con una estrellita amarilla en 1888, y ahí perdíamos una oportunidad de registrar un sismo apenas por los primeros meses que va a comenzar la registración instrumental en 1889. Es decir, no hubo posibilidad para ese sismo a grandes distancias de ser registrado como podría haber pasado para 1944, pero entonces cuando nos vamos a los relatos históricos, a lo que se cuenta desde la época de la colonia, el registro más antiguo que conocemos y que está documentado en el listado de terremotos históricos del INPRES, se remonta a 1692 en Salta, cuando desaparecía un pueblito de Talavera del Esteco, hace 330 años. Creemos que lo que ha pasado en el Galpón en 2015 puede haber sido una repetición de este sismo, gracias a el esfuerzo que se ha hecho en las investigaciones, en la tipificación de estos sismos, de la mano de ir entendiéndolos en estos procesos de neotectónicos, es decir, geológicos, que activan un sistema de fallas, ¿verdad?, en los mismos lugares cada cierta cantidad de tiempo. Fíjense que el registro de terremotos históricos está en el centro-oeste del país, algunos, como les decía, en el Río de la Plata, e incluso Tierra del Fuego tiene algunos registros en 1949, pero hay un gran vacío hacia el sur del país. Es decir, poco se conoce sobre la sismicidad en la región de la Patagonia, o más al sur de San Rafael, ¿no? Esta historia, esta memoria de los sismos, cuando uno mira el mapa bicontinental de Argentina, todavía es más llamativa en estos 7.582 kilómetros desde la Antártida hasta el norte en Jujuy, porque pone a Tierra del Fuego en el medio de este mapa. Es decir, que si es desconocido el sur del país, todavía lo es más zonas que sabemos que tienen actividad en la península antártica o en las islas Shetland, por ejemplo, del sur, o en todo un margen de placas con distintas génesis de terremotos. Daría para otra charla explicar la génesis en cada lugar y la tipificación. ¿Influyó esta memoria? Bueno, déjenme contarles que en 1944 esta tragedia que ocurría en el país hizo que inmediatamente se movilizara toda una campaña de recolección de fondos. Es conocida la historia de cómo Juan Domingo Perón conoce a Eva por motivos de la colecta que se le llevaba a cabo en el Luna Park, y todos con una movilización muy, muy impactados por lo que pasaba en San Juan, y la ciudad que caía con escombros, huérfanos, gente que emigró, gente que venía desde otros países como Chile a ayudar en la emergencia, que hoy día tenemos varios barrios que llevan los nombres de quienes asistieron. Uno de los aviones que venía con ayuda pereció, y tenemos algunos barrios que llevan los nombres de las enfermeras, de los médicos que venían a ayudar en ese momento. Fue un momento verdaderamente en la historia del país que ha significado grandes cambios, transformaciones, no solo en materia sismológica, sino también en la materia social, en cuanto a la sensibilidad de reconocer de que el país es un país sísmico, y que a partir de ahí se crea el Consejo de Reconstrucción de San Juan como un ente autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo. Eso pasó en julio de 1944, fíjense qué rapidez en cuanto a organizarse, y tenía entre sus atribuciones
digamos, la misión de elaborar el código de edificación de la provincia de San Juan, pero también pensó en ese momento en organizar la Oficina de Control del Cumplimiento de las reglamentaciones insertas en dicho código. Es decir, ya había desde los orígenes una preocupación no solo por elaborar esta normativa, ¿no es cierto?, dar los primeros pasos en cuanto a una reglamentación integral que mirara a la construcción sismo resistente, sino también en ver cómo controlar el cumplimiento, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece el ejemplo de Copaipa, que recién mencionaban en los expositores, uno de los ejemplos muy notables que tenemos en el país de un consejo profesional como un actor entre la acción del gobierno y la acción de quienes están en el cumplimiento para asegurarse en formar, en conectar a la universidad, en asegurarse en el cumplimiento y en ir avanzando y reconocer problemas que todo el día vienen para ir revisando las normativas. Esta política hace que se extienda la instalación de estaciones sismológicas en el país. Y fíjense, el mapa de la derecha muestra una distribución más o menos actual, con algunas estaciones propias, otras que también administra el INPRES como parte de redes hoy día internacionales, pero vamos a coincidir en que la mayoría se ha extendido hacia el noroeste del país por esa memoria que tenemos que ha influido en haber medido, caracterizado a los terremotos, a los sismos del país, desconociendo todavía lo que pasa, ¿no es cierto?, hacia el sur. El primer reglamento de alcance provincial que considera la seguridad integral de las construcciones va a ser obligatorio, entra en vigencia en 1951, y luego nace el Consejo Nacional de Construcción Antisísmica para la Reconstrucción de San Juan, pero se va a convertir en una ley nacional que van a ir adoptando las distintas provincias más tarde, y va a dar origen a la creación en 1972 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica por Ley Nacional 19.616. Cuando uno ve, digamos, estos pasos, ve un avance notable en el conocimiento de los terremotos, de cómo avanza, cómo se tipifican, antes no sabíamos por qué temblaba, sin embargo hoy día si nos paramos en distintos puntos del territorio, sabemos si son sismos locales, sabemos si son sismos de mayor profundidad, a veces de menor peligro, y también los pasos que ha tenido toda la serie, ¿no es cierto?, de normas de construcción sismo resistente, con algunos ejemplos que yo pongo aquí en el costado. Fíjense que estos fascículos en verde están disponibles desde el sitio del INPRES, y no solo los elabora el INPRES, sino que toma un consejo asesor del que participan de profesionales, colegas de otros ámbitos como la provincia de Mendoza, como Jujuy, Salta, etc. Y hay uno de mayo del 2019, pero cada vez hay más y más en cuanto a materiales y los diseños de construcción sismo resistente. Si vemos a ver si influyó o no, fíjense el mapa de la izquierda que está mostrando cada puntito es un sismo, y el hecho de tener una red mayormente densificada en el noroeste hace que se vean todos estos sismos, en rojo los más superficiales, en verde y azul los más profundos, Santiago del Estero como una de las zonas típicas en el mundo que genera a veces los sismos de más de 500 kilómetros de profundidad, pero hay sismos incluso hasta lo que llamamos margen pasivo, es decir, no un margen de contacto de placa en todo lo que es el litoral, Río de la Plata, e incluso en La Pampa se sienten sismos, y en todos los frentes montañosos de las sierras pampeanas de Córdoba, San Luis, que también han tenido sus terremotos históricos, 1936, 1934, pero mayormente, ¿no es cierto?, la zona de Cuyo uno ve y dice, aquí pasa algo, como lo es también en Salta y Tierra del Fuego. Esta tipificación de sismos ha dado pie, digamos, ha servido de base para elaborar el mapa de zonificación sísmica y poder de alguna manera medir, predecir cuál sería el movimiento esperado en cualquier punto del territorio del país en cuanto a la aceleración que puede experimentar
¿no es cierto?, el suelo. Se compara con la aceleración de la gravedad y uno ve que va de un 0 en el este, lo cual no significa que no hayan sismos, sino una peligrosidad que le llamamos muy reducida, y va cambiando de color hasta un rojo que se ve en el centro-oeste en la zona de Cuyo, un naranja que lo envuelve de una zona 3, o sea, el máximo sería 4, como 3 también tiene la zona de Salta, la zona de Tierra del Fuego, y repito, zonas que aparecen en 0, como la Antártida, las Islas Malvinas, pero que pueden experimentar alguna sismicidad. Todas estas series de reglamentos han sido reevaluados porque en 1977 un nuevo terremoto, el mayor que se ha medido instrumentalmente en Argentina, ocurre otra vez con epicentro en San Juan, Caucete, se pone a prueba los reglamentos existentes, fue un doble terremoto a las 6:26 de la madrugada, también de la mañana, en un 23 de noviembre, y una intensidad otra vez de 9 con 63 muertes que se producían en ese entonces, obligan a revisar y aparece una nueva particularidad relacionada en esta zona del este de la provincia con la licuefacción de suelos. No sé si aprecian aquí, hay un auto de ese entonces, con los modelos de estos autos grandes de 1977 que se observaban en esta zona viñatera en Caucete, en San Juan, y todas las casas más vulnerables de adobe evidentemente daban una prueba más de que a veces se convertían en trampas mortales, y el fenómeno de licuefacción de suelos por napas freáticas muy cercanas a la superficie hacían que por el movimiento y el gran tamaño que tuvo este sismo, que tenía larga duración, el suelo se comportara como un líquido, lo cual debilitaba todavía más esa capacidad, ¿no es cierto?, de resistir de las estructuras. Si continuamos hasta el 2021, otra vez en enero, hemos tenido un sismo este año, y hoy día, yo digo, ¿cómo influye esta memoria? Bueno, hoy día el INPRES tiene la capacidad de responder en 5 minutos, ¿no es cierto?, para dar una información preliminar automática, con cierto estándar, en la página web. Es decir, no es solo determinarla e informarla en un catálogo, como se hacía antes, a veces manualmente, sino que hoy día es automático y se visibiliza en una página web, en un sistema. Este sismo de una magnitud 6.4 de enero de este año ha sido percibido hasta 1.500 kilómetros de distancia. Hay una publicación científica elaborada en conjunto entre profesionales del INPRES, la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET a través del Instituto del SIGEOBIO, que tiene sede en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que está publicada en la revista de la Asociación Geológica Argentina, donde vemos que la precordillera central de San Juan otra vez ponía un sismo de estos de tamaño moderado, diríamos, que ponía a prueba otra vez estas construcciones del sur de la provincia de adobe, que las vimos que colapsaron. No hubo que lamentar víctimas fatales inmediatamente, o sea, por alguna de estas caídas, pero sí en las tareas de reparación sí se han contado, como ha pasado a veces en Salta en años anteriores, en el 2010, ¿no es cierto?, que también tuvieron un sismo de una magnitud similar a este y una profundidad superficial. Fíjense que esta página tiene más de 1 millón de accesos en los primeros 20 minutos, y es una información vital que la gente puede poner y contar cómo siente este sismo, y entonces este epicentro, que hoy día es una medición instrumental, también es una medición de cómo la gente percibe el sismo. La comunicación es vital, nos obligó a desplegar instrumentos con una capacidad en los días siguientes, a partir de prototipos que han sido diseñados con rápido despliegue y con un entrenamiento, ¿no es cierto?, para poder monitorear las réplicas, y podríamos contar más y más de qué ha pasado para tipificar este sismo. Yo quisiera destacar que todas estas acciones, a partir de lo que significó el terremoto de 1944 y poner a ese epicentro en San Juan, ha hecho que se tipifiquen, se midan todos los terremotos que tuvo en el siglo pasado, que el habernos llamado en distintas acciones, como fue el participar en la tercera conferencia de Naciones Unidas en Sendai,
en este marco que adoptaba Argentina como un país más y ver el mundo preocupado por la reducción de riesgos de desastres, hizo que se dieran estas acciones en los protocolos, como comentaba Agustina, que fue un esfuerzo en dialogar con distintas mesas, de contar a mesas que se dedican al agua, que se dedican al CEGEMAR, que se dedican a la minería, que se dedican a vialidad, que se dedican a la regulación de presas, a tener un lenguaje de saber qué estamos viendo, visualizando y poder entendernos, qué información puede ser útil para el otro. Estos protocolos nos ayudaron a identificar quién puede necesitar una información preparatoria lo más rápido posible, como trabajamos con GIRSIT, pero sentarnos siempre mirando la emergencia con SINAGIR en esta información que sí o sí debe estar obligatoriamente disponible lo más pronto posible como un esfuerzo combinado. Hay otras leyes que crean un programa de educación para la prevención sísmica en el ámbito nacional, convenios, acciones con los consejos profesionales, gobiernos provinciales y organismos internacionales, del cual forma parte el INPRES, han ayudado a incrementar toda esta actividad de reducción de los riesgos de sismos, siempre, ¿no es cierto?, como parte de la identificación de la amenaza y de la creación y elaboración de normativa. No quiero dejarlos con las imágenes de los grandes destrozos, y sí quiero invitarlos a visitar estos ejemplos de qué han significado a partir de esta memoria la resiliencia. Es decir, esta capacidad de adaptarse a una situación adversa, pero mirándolo con un resultado positivo, porque San Juan se convirtió en una provincia muy exigente a la hora de tener que aprobar algún desarrollo de obra pública, y también el Ministerio de Obra Pública está enfatizando, está mirando cada una de estas acciones en el ámbito nacional para que tengamos acciones de convivencia con los sismos, ¿no? Es decir, que se pueda convivir con ellos sin dejar de progresar, de desarrollarse económica, turísticamente. San Juan es una provincia minera, hay otras provincias de Argentina que tienen apuesta a los desarrollos energéticos. Hoy día el INPRES es consultado por la posibilidad de una sismicidad inducida que pueda tener relación con obras, con represas o con la fracturación hidráulica, por ejemplo. Pero en ninguno de los ámbitos hay múltiples ejemplos en el mundo de cómo se puede apostar a un desarrollo sin perder de vista la reducción del riesgo de desastre, de no dudarlo, para no tener que lamentar víctimas, ¿no? Y termino la presentación diciendo que la responsabilidad que tiene el Instituto es en medir datos de calidad bien preservados, en apostar a las construcciones seguras, en tener una capacitación sísmica siempre destinada a convivir con los sismos. El rol de la comunicación es imprescindible. El tratar de educar, pero siempre llevándolo al nivel que corresponda. Se trate de niños, se trate de la prensa, se trate del que nunca experimentó un sismo, de cómo me voy a acercar. Hay pueblos originarios a veces que de repente tal vez no sintieron nunca un sismo, y el hecho de a veces acercarse y poder ver cómo comunicar que los sismos en realidad han estado aquí siempre y somos nosotros los que nos paramos un ratito para experimentarlos, es imprescindible para poder tener esa capacidad de resiliencia y de mejorarnos. Tener siempre los planes de emergencia, en ciencia, en investigación, en la medición, no lo sabemos todo, son muy pocas décadas que tenemos de conocimiento preciso y a veces de mapeo que nos lleva a pensar en el corto plazo, y hay ejemplos en el mundo como México, en septiembre durante varios diferentes años, que nos ha mostrado, o COBE, nos ha mostrado que a veces, ¿no es cierto?, tenemos que revisar e incluir algo más en la normativa. La normativa no es estática, es dinámica, y a veces pueden ser necesarios reajustes, miradas. No tiene por qué asustarnos ni digamos, no tenemos por qué escapar a obligarnos a revisarlo, y tener acciones coordinadas de complementariedad para una efectiva reducción de riesgo de desastre. Les agradezco una vez más y quedo abierta a las preguntas.
de esta quinta charla de puentes entre infraestructura y ambiente. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todos los ponentes, la verdad, interesantísimo, cuesta condensar todo en 10 minutos, y bueno, justamente uno de los, del primer expositor, Alan Lavelle, nos avisó que lamentablemente, como nos extendimos tanto, tenía otros compromisos y tuvo que irse, pero bueno, tenemos un ratito para preguntas, así que quienes quieran hacerlo, pueden hacerlo a través del chat, del Zoom, que las trasladaremos a los expositores. No sé si alguien... aquí ya llega una pregunta. Dice, ¿quién se ocupa de la erosión marítima? Agrego personalmente que sabemos que la erosión en las costas del sur, en toda la parte de la Patagonia, es un problema grave. Hay muchos estudios científicos que la están documentando, y es algo que, claro, uno piensa en erosión, algo lento, no tiene la misma irrupción que un terremoto, pero puede justamente causar enormes daños. Así que si alguno tiene vinculación con este tema y puede contarnos algo de cómo se está estudiando y cómo se puede prevenir y mitigar la erosión marítima. Agustina, o yo también puedo comentar. Sé que hay Yo iba estudios solamente a decir que en el chat Alejandra Tejedo del SEGEMAR puso que el SEGEMAR se ocupa de esas cosas, quizás sería más pertinente que ella lo conteste. Bueno, buenos días a todos. Muy interesante todo lo que escuché hoy en esta mañana. Y bueno, referente a la erosión costera marina, tenemos en nuestro grupo de trabajo geólogos que se dedican exclusivamente a la erosión marina. Dentro de ellos también trabaja con nosotros el doctor Codiñoto, que ya del CONICET, que bueno, es un referente muy importante, dado que hace años que está trabajando en este tema. Y nosotros, bueno, trabajamos tanto en las cartas de peligrosidad como estudios de detalle. No sé si quieren saber algo más al respecto. Aquí llega otra pregunta. ¿Cómo se puede, para Agustina, cómo se puede solicitar el servicio de la red HIRSIT? Bueno, no sé qué sería el servicio de la red HIRSIT exactamente, pero nosotros trabajamos, digamos, nuestra misión y función por ley es dotar de información el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. Eso incluye un montón de organismos que componen el Consejo Nacional y el Consejo Federal. El Consejo Federal está integrado por todas las protecciones y defensas civiles de las provincias, y serían el digamos, interlocutor directo. Si es una pregunta, la verdad que no, la persona que hace la pregunta no sé a qué institución representa, pero si es de alguna provincia, nosotros lo que hacemos es recibir requerimientos en realidad por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional o de la Dirección de Análisis para la Reducción del Riesgo de Desastres, y a partir de ahí ejecutamos, digamos, los requerimientos. Pero se pueden hacer, digamos, yo puedo dejar mi contacto ahora acá en el chat, cualquier consulta estoy más que a disposición. Bueno, por favor, si lo podés, porque muchos asistentes están pidiendo los mails, los contactos de los expositores o de representantes de los organismos. Aquí nos dice Alejandro Monti, en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, tenemos proyectos de investigación sobre erosión costera y una maestría en manejo costero que se dedica al tema. Y Arturo Curátola pide la palabra, no sé si puede participar. ¿Puede intervenir? Si me autoriza, estoy disponible. Bueno, cómo no. Bueno, gracias por la oportunidad. No, la erosión costera, por ejemplo, en el Partido de la Costa, que veo que las casas se las está llevando el mar y no hay ninguna medida de prevención, por lo menos no vamos a evitar el avance y lo que se ha producido
por la erosión costera, que tiene varios motivos. Ya había un libro hace 60 años que decía cuiden las playas y que había que construir por lo menos a 1 kilómetro de la misma. Pero actualmente se está llevando las casas directamente y nadie toma una medida preventiva sobre eso, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay medidas que se pueden realizar que no son los muros de contención que se están construyendo, sino algunas otras que se pueden hacer como para dividir aguas y que la fortaleza del oleaje no se lleve las casas como lo está haciendo ahora con total facilidad. Por eso quería saber si hay alguien que yo me pueda conectar para hablar sobre el particular, porque bueno, puede haber soluciones que pueda aportar también desde mi punto de vista, no solamente como residente, sino como un hombre que he navegado durante muchísimos años toda esa zona y que, bueno, que tengo intereses en la costa también. Bueno, perfecto. Aquí Agustina puso sus datos de contacto, así que quienes quieran contactarla pueden hacerlo perfectamente con los mails mrobacio@mincit.gov.ar o marobacio.mincit@gmail.com. Bueno, hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, muy claras las exposiciones. Nora, Sí. Juan Carlos Bertoni de Lina, presidente de Lina, está pidiendo la palabra. Bueno. Sí, buenos días a todos. Disculpen por haber estado participando de otro evento que coincidió. Simplemente me puedo sumar a a último momento, pero en relación a la consulta de estudios sobre erosión en zonas costeras, bueno, evidentemente hay distintos organismos. El Instituto Nacional del Agua realiza estudios de erosión costera y particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires ya ha realizado un estudio abarcativo de buena parte de la región costera y en ese marco estamos en contacto con la provincia de Buenos Aires y particularmente estamos celebrando en este momento un convenio para trabajos en la zona de Las Toninas. Era eso lo que quería comentar a quien esté interesado. El Instituto Nacional del Agua, estamos con todo gusto, podemos brindar esa información. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Bertoni. Bueno, yo puedo hacer una pregunta. ¿Por qué uno asistiendo a estas charlas se da cuenta que el país tiene una cantidad de recursos muy grandes puestos al servicio de la prevención de desastres? No está aquí justamente, por ejemplo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tiene sus satélites científicos de observación terrena, parte de cuya misión es justamente colaborar en la tarea de prevención de desastres, de distintos tipos de desastres, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan poco conocido por el público en general y hay tan poca comunicación, ya que se habla sobre puentes entre infraestructura y ambiente? Bueno, en realidad es poco lo que se conoce públicamente y son tanto los recursos, pero poco el acceso que tienen la sociedad en general y los no expertos a todo este conocimiento. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, yo me animo a dar la perspectiva que veo a veces desde el ámbito de trabajo en el INPRES, muy preocupados a veces, todas, ¿no es cierto?, por una tecnificación, por un dato preciso, por un dato lo más pronto posible, pero a veces la tarea de la comunicación, que tiene que estar innata y formada, digamos, desde niños, es como que se encierran estos otros ámbitos académicos científicos, si bien cada vez hay más y hay como una promoción a comunicar, a divulgar, a hacer el esfuerzo, a unirnos con las ciencias sociales para esta comunicación efectiva, todavía nos falta mucho. Es como que existen unos reservorios, una riqueza increíble, y hay esfuerzos como, bueno, las jornadas, por ejemplo, que organizan de ambiente en este grupo que yo mencionaba. Esta es la quinta, queda una más a lo largo del año, donde uno ve y donde uno comparte y coincido, es muchísimo el esfuerzo, la inversión que hay
los recursos y la información a veces disponible, que puede ser de uso y de facilitar en mucha toma de decisiones, que a lo mejor nos falta intensificar un poco más desde este lado en lo que es la comunicación. Yo coincido con lo que dice Nora, tal vez falta un poco en esta tarea de tomarla tan importante como el hecho de medir precisamente, ¿no? la tarea de comunicar. Y con respecto a la vulnerabilidad, se habla siempre de la vulnerabilidad y ustedes mencionaron mucho de la falta de memoria, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto influyen los intereses económicos en la vulnerabilidad ante estos fenómenos naturales? Yo no sé si los colegas de Copaipa tienen estimaciones, pero nos decía Alan que a veces, ¿no es cierto?, el riesgo crece, y decía por casi 3 veces más en comparación con lo que uno podría invertir en prevención. Es como que uno siempre está en la etapa, decía él, reactiva, compensatoria, y siempre es más cara que el tema de lograr la prevención. Tener la perspectiva desde delante, evitar que pase, sería mucho más barato, teniendo esa perspectiva y pensándolo hoy día con una apuesta mayor todavía. No solamente tengo que pensar en el riesgo sísmico, sino en el sísmico y en el hídrico al momento de pensar en una nueva obra, por ejemplo, o en el riesgo ambiental, ¿no? Incluso cuando ocurren episodios que son difundidos por todo el mundo. Por ejemplo, voy a mencionar uno reciente, que fue este edificio que se cayó en Miami, ¿no? Y del cual se sabía que había fallas graves, pero no queda bien en claro esto que mencionas, Patricia, que hubiera sido tanto más económico trabajar en un reforzamiento o prevenir esto que confiar en la presunta suerte, ¿no es cierto?, que terminó en una catástrofe realmente increíble. No está realmente en la conciencia social, tanto como, por ejemplo, ocurre con las enfermedades, que uno tiene esa frasecita, es mejor prevenir que curar, y se hacen cálculos, se hacen estimaciones de cuánto se puede gastar, un peso gastado en prevención evita tantos otros en el tratamiento del cáncer, de la diabetes, de las cardiopatías, pero no está el mismo concepto con respecto a la prevención de riesgos, ¿no? De riesgos, de estos llamados riesgos naturales. Aquí EPAS, dice, EPAS, no sé quién, porque no está su nombre, pide la palabra. Buenos días, soy Laura, buenos días. Soy Laura Acuavida. Gracias por la palabra, soy colega de Alan de la red y experta en temas de reducción de riesgos desde los años 90. Específicamente en temas de infraestructura, y quiero contestar a la pregunta que estabas realizando respecto de esto, de la inversión. Nosotros hoy hemos visto un gran abanico de todo lo que es el tema del conocimiento, del avance del conocimiento, y creo que si queremos avanzar es importante que nos preguntemos el tema de nuestros principales desafíos, si se quiere, también pensando en el marco de Sendai como un marco de referencia que hoy nos está pidiendo, a partir de un aprendizaje sobre la experiencia, la necesidad de invertir en la reducción de los riesgos. Entonces, desde este tema de la gestión, yo creo que es muy importante decir un par de cosas. Uno, nosotros no podemos pensar que solamente estamos hablando de inversión privada, sino que estamos hablando de inversión pública. Y dentro de lo que es la inversión pública, hoy se ha abierto, creo que la gente de Salta habló del tema de pliegos licitatorios y demás, pero nos está pasando que los organismos multilaterales de financiamiento, y esto no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, yo trabajo a nivel internacional desde hace muchos años con Naciones Unidas y OPS,
no priorizan el tema de la reducción de riesgos. Podemos decir incluso que en el país, cuando se trabajó sobre el primer, digamos, ensayo de realizar los escenarios de riesgos, y esto estaba en el ámbito del Ministerio de Planificación de la Nación, cuando se hace la propuesta digamos, de obras, un banco de proyectos, ese banco de proyectos no tiene relación con la reducción de los riesgos. Entonces, esto es una brecha que tenemos que avanzarlo. O sea, es importantísimo seguir en el análisis de lo que es la estimación del riesgo, pero como dice el doctor Omar Darío Cardona, que ha hecho análisis probabilístico incluso para el país, con el MinSIT como contraparte, si el riesgo es dimensionado y no es intervenido, no sirve de nada, digamos, nos quedamos rengos. Entonces creo que estos son verdaderamente los desafíos a los que Argentina les tiene que entrar en forma contundente. Muchísimas gracias. Bueno, Cintia, no sé qué opinás, aquí no hay más preguntas. Ahí Alejandro Monti nos dice, quizás falta operativizar en la toma de decisión el valor del principio precautorio. Es cierto, es cierto. Lo vemos en muchos ámbitos, como nos olvidamos del principio precautorio que nos ahorraría tantos disgustos, tantos desastres y tantos fondos y tanto dinero, ¿no? Porque reparar las cosas es después mucho peor que prevenirlas, y hay cosas lamentablemente como la vida humana, los recuerdos, todo eso que se va en una inundación, en un terremoto, en otros de estos desastres, entre comillas, naturales, que no se pueden reparar ni con todo el oro del mundo. No sé, Cintia, si te parece que vayamos cerrando. Cintia, unas palabritas. Respecto del costo de las estructuras sismorresistentes, se tiene la falsa idea de que son mucho más caras. En el estudio de análisis de precios, el costo de la estructura sísmica anda en el 30% del monto total de la obra. Entonces siempre se pretende ahorrar en lo que es la estructura cuando la obra o el proyecto contempla niveles de terminación mucho más caros. Como yo siempre les digo, esto es como vender un Mercedes-Benz con un motor de un Fiat 600. Y si no tiene sentido ahorrar en la estructura. Y la cultura del mantenimiento en general no la tenemos incorporada en ninguna obra ni en ninguna casa. Y está probado que no hacer mantenimiento nos implica 5 veces más caro en el momento, como decía Patricia, en el momento de solucionar los daños, si es que no hay que demoler, ¿no? Después, en el caso nuestro, de un terremoto. Pero yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es mantenimiento de escuelas, mucho trabajar con lo que yo les hablaba de la ley esta que estamos esperando que se reglamente, que se empiecen a estudiar los edificios anteriores al año 80, sobre todo los públicos, bancos, iglesias. Hay muchos edificios anteriores que evidentemente no cumplían normas, pero necesitamos que por lo menos tener un diagnóstico para saber si hace falta o no reforzarlos y cuál va a ser su comportamiento. Pero bueno, estaría muy bueno que se pueda cumplir este objetivo para reducir vulnerabilidad. Tampoco podemos pretender que cumplan, obviamente, con normas y puedan construir con anterioridad, pero por lo menos reduzcamos la vulnerabilidad de estos edificios públicos. Bueno, despidámonos con un mensaje alentador. Aquí Alejandro Jansón dice, muchas felicitaciones a la doctora Alvarado por la presentación, etcétera, pero dice, esto indica, y por recordar la resiliencia de San Juan, donde se observan algunas de las grandes construcciones de la provincia. Esto indica que con trabajo y mucha preparación interdisciplinaria se pueden levantar grandes obras a pesar de estar ubicadas en la mayor zona sísmica del país, sin desatender justamente lo que mencionaban recién, el mantenimiento que deben tener para que no se produzcan desastres. Cintia, no sé si querés agregar algo.
Agradecerles porque ya venimos pasados de tiempo y le voy a dar la palabra a María Pía para que hagamos el cierre y despedirnos. Obviamente les vamos a enviar a todos y todas las presentaciones que las están pidiendo para compartir, y muchas gracias a los y las panelistas. Bueno, gracias Cintia y Martín del equipo por ponerse este ciclo al hombro. Gracias Nora, gracias a todos los panelistas, gracias Juan Carlos por sumarte, gracias Patricia por organizar este panel de lujo también, por proponer. Por supuesto, como decía Nora, ¿no? Hay un desafío enorme en seguir haciendo esfuerzos por vincular la información que ya tenemos y los saberes que ya tenemos, el conocimiento y los instrumentos del Estado Nacional al servicio de la comunidad. Creo que ahí tenemos una tarea que hacer. Obviamente arrastramos una cultura institucional fragmentada que hay que superar, y creo que también tenemos que aprender más en la divulgación, y en esto me parece que el periodismo y gente especializada en la divulgación científica puede ayudar mucho también a que los organismos expertos, que obviamente se especializan en temas muy puntuales y muy técnicos, bueno, hay que encontrar formas, nuevos formatos, hoy con las redes sociales, con un montón de instrumentos que también ha desarrollado la comunicación, cómo podemos, digamos, articular una cosa con la otra, ¿no? Y después me parece que, volviendo al título de la charla, también hemos pasado un desastre, ¿no? Que es la pandemia del coronavirus, y que eso también nos tiene que hacer pensar, aprovechar, digamos, lo que hemos atravesado en estos 2 años como para realmente pensar el futuro, ¿no? El futuro de las instituciones, el futuro de nuestro país, de nuestras provincias, de cada una de nuestras comunidades. Me parece que justamente hay mucho aprendido, por ejemplo, con las amenazas sísmicas, y hay que también reflexionar y ponerlo en clave, como decía Alan, prospectiva, ¿no? Ese creo que es el desafío para mirar hacia el futuro. Así que muchas gracias a todos, los esperamos en la última charla que va a ser el mes que viene, alrededor de la COP26, para hablar de la planificación de las obras a nivel nacional desde una óptica de desarrollo sostenible. Que terminen bien la semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la a los invitación. participantes. Gracias Nora, vos también. Gracias, saludos a todos. Gracias Adriano, Gracias gracias Adriano. Cátola. Muchas gracias. Juan Carlos. Gracias Juan Muchas Carlos. gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.